lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en la recta final de la primera hora. Quiero agradecer la gentileza del doctor Santiago Córdoba, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología, que está conectado con nosotros de modo telemático. Doctor, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está? Bienvenido. Belkis, Fabricio, buenos días. Para mí un gusto compartir con ustedes a nivel nacional para hablar del tema del famoso Congreso de Ginecología que vamos a hacer la próxima semana, un interés sobre todo para trabajar y luchar por la salud de la mujer ecuatoriana. Ya hay un tema justamente en el marco de esta actividad que usted ha planteado que genera una gran preocupación, porque Ecuador resulta que ocupa un deshonrosísimo segundo lugar en América Latina sobre embarazos en adolescentes. ¿Cómo enfrentar esa problemática, doctor? Bueno, es un tema tremendamente preocupante entender que se calcula que el 12% de niñas de entre 10 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez, y en Ecuador reconoce que el 80% de los embarazos adolescentes son consecuencia de abuso sexual. Entonces, esto es muy, muy serio. Entender que el Ecuador se ha convertido en uno de los países de América Latina con mayor tasa de embarazo infantil, 111 por cada 1000 niñas de entre 15 y 19 años de edad. Evidentemente este es un deshonroso segundo lugar y nos compromete a todos como país, nos compromete al Estado ecuatoriano sin duda, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a los padres de familia, a los médicos y médicas del Ecuador y a los medios de comunicación social. Evidentemente es un tema de educación, es un tema de acceso a los métodos, es un tema de entender que tenemos que tomar realmente cartas en el asunto, porque hace 10, 15 años no estábamos así. Cambiaron las políticas respecto al tema de planificación familiar en el país y evidentemente las tasas han ido incrementándose, de tal manera que, para hacerlo sencillo, Fabricio, para hacerlo de una manera sencilla, un niño nace de cada mujer, o sea, de cada 5 años que nacen, uno es de una mujer menor a 18 años de edad. Quiere decir, una adolescente, un estudiante, el 90% de veces no está casado, no tiene una pareja firme, trunca sus estudios, trunca su vida. Entonces, evidentemente, nuestro propósito dentro del curso internacional que vamos a desarrollar 22, 23 y 24 de septiembre aquí en Quito, como Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia Capítulo Pichincha, es reunirnos y diseñar estrategias que puedan llegar a los que toman decisiones políticas y se pueda cambiar esta situación, que es una situación que realmente nos preocupa enormemente a todos los médicos ginecólogos. Doctor, bienvenido nuevamente. Quizá hace 10 o 12 años no estábamos así, como usted señala. Sin embargo, sí que es cierto que venimos hablando de este segundo lugar desde 2019 quizá, o quizá un poco antes. Se sigue hablando de esta necesidad de tomar acciones urgentes para atender esta problemática, pero ¿qué se ha hecho? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Por qué seguimos con estos mismos índices? Así es. Desafortunadamente, hace más o menos 12, 14 años, se tomó una decisión equivocadísima. Se le encargó el tema de planificación familiar a una persona que respondía a intereses de un grupo religioso muy de derecha. Entonces, evidentemente, para estas personas hablar de educación sexual era un tabú. El tema del sexo para este grupo puntual que dirigía el ENIPLA, que dirigía las políticas de planificación familiar a nivel del país, evidentemente decían que educar en sexualidad significa promover la sexualidad, es decir, una verdadera estupidez. O sea, en la educación sexual lo que previene es del aborto. Hay este rato en América Latina 7 millones de abortos clandestinos, 15,000 mujeres menores de 18 años mueren en América Latina por el tema del aborto. Entonces, la educación sexual, la planificación familiar, evita el aborto. Evita el aborto. Entonces, si queremos estar en contra del aborto, si hay grupos que están pro vida en contra del aborto, pues, por Dios, la manera sensata es hacer planificación familiar. Si esos adolescentes ejercen su sexualidad, que sepan, que tengan información. De las chicas encuestadas a nivel del país de estos últimos 3 años, el 30% reconocen que no conocían adecuadamente temas de lo que significa métodos de planificación familiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Educar en sexualidad, educar en temas de planificación familiar, y se ha hecho poco, muy poco. Desde hace 20 años yo estoy trabajando en el tema, tenemos ya
por registro oficial el Día Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente. Y como bien dices tú, Belkis, el tema es que en estos 20 años hemos manejado poco, porque las decisiones se toman ¿en dónde? A nivel gubernamental, donde se toman las decisiones a nivel político, donde se gestan las estrategias en los ministerios de salud pública, y estamos viendo que ha habido oídos sordos a este clamor de bajar las tasas de embarazo adolescente y de abortos. ¿A través de qué? De planificación familiar y de educación sexual. Eso por un lado. Por otro lado, entiendo que también se va a abordar la incidencia del cáncer de mama en las mujeres, doctor. Sin duda, imagínense ustedes cómo significa que la educación puede influir. Una cosa importante, Fabricio Belkis, desde el tema de que hasta hace pocos años el principal cáncer que había en la mujer ecuatoriana era el cáncer de cuello uterino. Ahora pasó al 6º lugar. ¿Por qué? Porque se implementaron campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano. Entonces tenemos ahora ya en el Ministerio de Salud vacunas contra el virus del papiloma humano, que es el principal causante del cáncer de cuello uterino, y entonces de primer lugar ha pasado al 6º lugar. En este momento tenemos como principal causa de cáncer en general en el Ecuador, es el cáncer de mama. En segundo lugar está el cáncer de próstata. En tercer lugar está el cáncer de estómago, luego de colon, tiroides, y en 6º lugar el cáncer de cuello uterino. Entonces, sí se puede, implementando políticas estatales, políticas que realmente comprometan la educación de la población, la salud de la educación. ¿A través de qué? De acceso. En el cáncer de mama es más complejo, porque el cáncer de mama necesitamos hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico oportuno. ¿Y cómo se consigue eso? A través de entender que toda mujer ecuatoriana que tenga 40 años debe acudir al hospital, sea público, idealmente, privado si tienen acceso. A partir de los 40 años se hace una mamografía digital y un eco mamario. La mamografía o el mamógrafo digital y el eco existen en las 24 provincias del país. No son equipos costosos, para nada. Y el acceso es bastante sencillo, pero si una mujer no tiene esa información y no acude sino cuando ya siente un bulto, un nódulo, un tumor grande en el seno, muchas veces esos tumores son ya inoperables, ya han dado metástasis. Entonces lo importante es hacer un diagnóstico temprano, un screening, un tamizaje en tumores de menos de 1 centímetro, donde el pronóstico de la paciente de curación será altísimo, por no decir completo. Doctor, diríamos que ya se ha podido generar un grado de concienciación en lo que tiene que ver con el cáncer de mama en nuestra sociedad. Yo creo que todavía falta mucho, Belkis, faltan todavía, porque nosotros estamos viendo en el país, fíjense ustedes, somos un país de 18 millones de habitantes. En este país, de este momento, tenemos 30,000 casos nuevos de cáncer de mama cada año, y de esos devienen 15,000 muertes. Es decir, la mitad de aquellas que se diagnostican seguramente son estadios avanzados, y entonces la tasa de mortalidad sigue siendo todavía alta. Sin duda que eso es un problema mundial. 2,5 millones de personas, de mujeres, tienen cáncer de mama en el mundo, y de ellas 800,000 fallecen, lo que quiere decir que es un 30%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ha mejorado los equipos para el diagnóstico? Sí. ¿Ha mejorado la ecografía? Sí. Falta que esto se difunda. Y algo que es interesantísimo que quiero dejarles como un mensaje, Belkis, es: tú, de cada 12 mujeres que conoces, una va a tener cáncer de mama. O sea, esa es una cifra que es inapelable. Cruda. De 12 mujeres que tú conoces, una va a tener cáncer de mama en cualquier episodio de su vida. Entonces, ese es un dato importante. El cáncer de mama se presenta en todas las poblaciones, pero curiosamente se presenta más en poblaciones económicamente deprimidas que en los países ricos. ¿Por qué será? Necesitamos mejorar el estilo de vida, necesitamos comer más sano, hacer más ejercicio, tomar menos hormonas si se necesitan, sino por un tiempo determinado, evitar el tema de la obesidad, el tema de la hipertensión, el tema del cigarrillo, el tema del excesivo consumo de alcohol. Todos esos son factores de riesgo que sin duda hacen que las poblaciones sean más vulnerables y que evidentemente tomemos cartas en el asunto. ¿Cuáles son medidas sencillas como para poder disminuir de alguna manera el tema del cáncer de mama?
una lactancia materna prolongada, y esto estamos insistiendo a nivel de la Organización Mundial de la Salud, los ginecólogos, los pediatras, dar de lactar por lo menos un año, año y medio, eso protege contra el cáncer de mama. El ejercicio físico habitual protege contra el cáncer de mama. El control del peso es importante, evitar el excesivo consumo de alcohol, la exposición al cigarrillo, el uso prolongado de hormonas y evitar la exposición excesiva a radiaciones. Esos son en general los mecanismos por los cuales una mujer se puede proteger, pero insistamos, hubo una campaña hace algunos años de una mujer ecuatoriana, una guerrera, una mujer valiosa, que después de algún modo se distorsionó y era tócate. Eso le iba a preguntar, si el tócate es un mecanismo efectivo. Fabricio, desafortunadamente se entendió mal el mensaje. El mensaje era, el tócate es parte de un todo. El tócate es mientras me estoy bañando, me estoy tocando las glándulas mamarias, los senos, y si toco hay un nódulo, siento que el pezón está hundido, que ha cambiado las características de la piel de mi seno, obviamente debo acudir al médico ginecólogo, pero creer que como me toco los senos y no tengo bolitas, ya no me hago la mamografía, es un gravísimo error que mucha gente lo malinterpretó. Usted tiene que ir regularmente a partir de los 40 años de hacerse una mamografía, porque de un año a otro puede haber un cambio. Y un tumor que mide 3 milímetros, que es totalmente operable. Y otra cosa importante que les quiero dar el mensaje es que la idea del cáncer de mama era la mutilación. Me quitan todo el seno, me quedo mutilada. No, la gran mayoría de cirugías que hacemos ahora son cirugías conservadoras, donde conservamos todo el seno, las 3/4 partes del seno, conservamos la areola y el pezón. La mujer no queda mutilada, y el pronóstico con los nuevos tratamientos que existen ahora de quimioterapia, de productos biológicos y demás, ha mejorado muchísimo la expectativa de vida de la mujer y la calidad de vida de la mujer que tiene diagnóstico de cáncer de mama. Correcto. Entonces, eso es muy importante. Correcto, y creo que son temas muy importantes que ustedes van a abordar la próxima semana. El 22 va a ser este encuentro, 22 de septiembre, acá en Quito. Doctor, le agradezco por el tiempo, Muchas gracias, Fabricio y Belkis, pues estoy a las órdenes, queremos trabajar por la salud de la mujer ecuatoriana y lo estamos haciendo. Muchas gracias, muy gentil a nuestro invitado, al doctor Santiago Córdoba, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología, hablando justamente sobre estos temas de interés para la mujer. Y también me comentan que en el marco de esta actividad que será el próximo jueves 22 de septiembre, va a haber una operación robótica ginecológica a una mujer de escasos recursos económicos. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.